Asambleísta, el asambleísta Hernández, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Estimados colegas asambleístas. Pásele nomás. En días anteriores, cuando iniciamos este debate, se ha mencionado, y lo acaba de hacer también el asambleísta que me precedió en la palabra, que estamos haciendo y estamos creando una serie de instituciones que pretenden establecer, se ha dicho aquí, un neopresidencialismo bonapartista, o incluso se ha llegado a hablar de que estamos haciendo una constitución que lo que busca es fortalecer el presidencialismo, básicamente para que esa constitución sirva al presidente Correa. Lamentablemente no se ve bien el cuadro, pero todos ustedes lo tienen a disposición. Está en la página web un documento del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, denominado La Política Importa, actualizado al 2006, página 99. Si ustedes tienen inquietud, pueden abrir este documento en la página electrónica, en la web del BID, está este documento, La Política Importa 2006. Es un estudio del BID. Y ese estudio del BID, que creo que a ninguno se le podrá ocurrir que es una institución que sirve a gobiernos comunistas ni nada por el estilo, ese documento del BID dice que la Constitución y los procesos de reforma constitucional que se establecieron en los 90 estuvieron tendientes básicamente a fortalecer la capacidad presidencial y la capacidad decisional para con ello lograr básicamente la implementación de paquetes neoliberales. Si podríamos ver bien ese gráfico, que como les digo está al alcance de todos ustedes, podríamos ver que el Ecuador ahí está colocado como el país que tiene el presidencialismo más fuerte, como el segundo país que tiene el presidencialismo más fuerte, solo por debajo de Chile y por encima de países como Brasil, Colombia, Perú, Argentina, Panamá, Uruguay y El Salvador. El Ecuador es el país que tiene el segundo presidencialismo más fuerte, según la Constitución del 98. En esa Constitución del 98, precisamente, se le dio amplísimos poderes de acción al presidente y también amplísimos poderes de reacción al presidente de la República. Y en esa Constitución del 98 se debilitó al Congreso Nacional, se le restó reales funciones y capacidades. En esa Constitución del 98 se permitió y se fortaleció la institución presidencial en detrimento del Parlamento, de tal manera que aquí no hay un neopresidencialismo bonapartista. Eso se hizo en el 98, y se hizo en el 98, y vamos a decirlo con todas las letras, pensando en que la derecha iba a hacer gobierno por los próximos 20 años. Y yo quiero decir que en el 98 yo también sobrevaloré a las fuerzas políticas de la derecha y dije que efectivamente esa alianza Democracia Cristiana, Partido Social Cristiano, iba a durar largo tiempo, pero apenas surgió la crisis financiera y apenas surgió precisamente la discusión sobre cómo se asignan los recursos del Estado, se acabó la lógica de largo plazo y volvieron los mismos intereses y los mismos apetitos que siempre ha existido de parte de los grupos de poder. De tal manera que aquí no vamos a hablar de forma empírica ni tampoco sin demostración empírica de lo que está diciendo. El neopresidencialismo bonapartista no es de interés de esta Constitución. El neopresidencialismo bonapartista fue la obra de la Constitución de 1998 que nosotros estamos en la obligación, y con la propuesta que han presentado los compañeros de la mesa número 3, precisamente se está avanzando para cambiar de este neopresidencialismo bonapartista que fue obra de la Constitución del 98 hacia un régimen de corresponsabilidad, que es un elemento fundamental en las relaciones ejecutivo-legislativo. Me parece que eso es fundamental señalar. De igual manera, si podemos cambiar, por favor. Lamentablemente no se ve el fondo de la presentación. Pero de igual forma, solo quisiera citar dos frases más de este mismo documento del BID. Aquí varias veces se ha ironizado en el sentido
de que aquí hay un asambleísta 131 y que ese asambleísta es el que toma las decisiones. Yo quiero decirle de forma muy clara, aquí hay un presidente de la República que es parte de un proyecto político y ese proyecto político tiene el derecho de poder decidir y de poder también deliberar para poder proponer instituciones serias al país e instituciones además que fortalezcan el sentido democrático. Esto es fundamental, pero eso, y ustedes también lo pueden corroborar, paradójicamente también dice el BID, y el BID también señala que precisamente para lograr, y dice, voy a leer textualmente, para evitar la paralización e impulsar iniciativas para destrabar el proceso de formulación de políticas, el presidente debe contar con suficientes poderes formales y fortalecer su apoyo partidista en las instancias de representación. De tal manera que aquí no es necesario ironías, sino más bien un debate profundo. Hay que acabar con el doble discurso y hay que acabar con este discurso y con esta paradoja con la que hemos vivido estos últimos años, que se ha venido mencionando que un problema del país es la pugna de poderes, que un problema del país es el conflicto que existe entre los poderes, y ahora en cambio, cuando existe precisamente un trabajo de colegislación responsable entre la presidencia, entre el Ejecutivo y la Asamblea, entonces también se acusa de que se está asumiendo disposiciones que vienen desde el Ejecutivo. Vamos a actuar de forma coherente y de forma responsable. Cuando no tenemos un discurso coherente, es que precisamente el país no nos cree, y por eso quienes fueron los artífices de la Constitución del 98 ahora tienen precisamente la mínima representación en esta Asamblea Nacional. Es fundamental hablarle con claridad al país. Respecto ya al análisis de los artículos, yo quisiera hacer rápidamente algunos aportes muy breves. Creo que en el artículo 3 no es adecuado establecer esas restricciones que se hace, el artículo 3 no es adecuado establecer esa discriminación a los ecuatorianos que viven en el exterior, fijando una residencia de 5 años. Creo que eso no es adecuado. De igual forma, me parece importante, y para eso también hay que ir a las estadísticas y mirar que en los últimos años, en una sola ocasión, en primera vuelta se tuvo más del 30%. ¿Qué es lo que ha pasado con las segundas vueltas? Que han forzado la legitimidad, haciendo crecer resultados hasta en 30 puntos. Es necesario ir hacia un fortalecimiento de la institucionalidad, y para ello se requiere que, si es que ha habido, y así lo considera la mesa, 35% en la primera vuelta, que estamos hablando de más de 2,5 millones, más de 3 millones de votos, este presidente sea elegido en primera vuelta, siempre que haya habido 10 puntos de diferencia, porque entonces estamos demostrando que hay una legitimidad por sí mismo de quién va a ser presidente de la República. De igual forma, creo que es importante que en el artículo 5 se revise los artículos que tienen que ver y que vuelven a establecer discriminaciones respecto del pasado judicial. Creo que esto es muy importante. No puede esta Constitución reiterar en las discriminaciones que existen en la Constitución del 98, estableciendo prohibiciones en función del pasado judicial. Por eso existe la función y la institución de la rehabilitación social, y una persona que ya cumplió con la sociedad, ya reparó su daño, no puede ser sancionada, no puede establecérsele otra sanción. Creo que eso es importante revisar. De igual forma, tiene que mejorarse la relación en el objetivo de la corresponsabilidad. No es adecuado esta consulta que se establece cuando hay por parte del Ejecutivo la posibilidad de disolución del Parlamento. Tiene que ser una revocatoria Le queda un minuto, institucional. asambleísta. Voy a concluir. Tiene que ser una revocatoria institucional mutua, porque establecer una consulta como se está planteando podría generar muy graves problemas, complica la sucesión, le puede llevar al Ecuador a 4, 5, 6 meses de incertidumbre política que nadie desea. De igual forma, el tema de la reelección, me parece que es fundamental que el tema de la reelección quede establecido para todas las dignidades, de tal manera que no haya tratamientos para unos casos y otras reglas para otros, sino para todos los casos. Estas serían básicamente algunas de las reflexiones, y otras que de forma oportuna haré llegar a la mesa para la reflexión. Solo quiero terminar diciendo y enfatizando que aquí tenemos conciencia
de que hay que ir hacia un equilibrio de poderes y hacia una corresponsabilidad para acabar con el neopresidencialismo bonapartista, que fue la obra del Partido Social Cristiano y la democracia cristiana en la Constitución del 98. Muchas gracias, señor presidente.